Lecturas del bautismo del Señor. Año litúrgico C. Lectura del Evangelio según San Lucas, capítulo 3, del 15 al 16 y del 21 al 22. En aquel tiempo, el pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, y no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. En un bautismo general, Jesús también se bautizó, y mientras oraba, se abrió el cielo, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, y vino una voz del cielo: Tú eres mi Hijo, el amado, el predilecto. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 42, del 1 al 4 y del 6 al 7. Así dice el Señor: Mirad a mi siervo, a quien sostengo, mi elegido, a quien prefiero. Sobre él he puesto mi espíritu, para que trate derecho a las naciones. No gritará, no clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebrará. El pábilo vacilante no lo apagará. Promoverá fielmente el derecho. No vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra. Y sus leyes que esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, te he cogido de la mano, te he formado y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. Del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 34 al 38. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: Está claro que Dios no hace distinciones, acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los israelitas, anunciando la paz que traería a Jesucristo, el Señor de todos. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea. Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios, con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Este próximo domingo empezamos las lecturas de preparación para la acción salvífica de nuestro Señor Jesucristo. Empezamos ya con la fiesta o la conmemoración del bautismo del Señor. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente, que lo estudien, ya que es preciso que se den cuenta que todo inicia desde el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. A la edad de los 30 años, Jesucristo es bautizado. En la Iglesia Católica proclamamos esta acción como un sacramento. Decimos nosotros que el bautismo es el primer sacramento y tenemos 7 sacramentos. Este es el primero, el cual nosotros desarrollamos todo un suceso para así continuar llevando a cabo cada uno de los aspectos primordiales que conllevan al trabajo y la salvación, al trabajo nuestro y a nuestra salvación. Es muy importante entonces que tomemos en cuenta que el bautismo es el inicio. Después viene la confirmación, después viene la reconciliación
la comunión, viene la unción, la orden sacerdotal y el matrimonio. Comenzamos con el bautismo. El bautismo es una acción divina. Se unge el ser humano, se unge la creación de nuestro Padre Dios. En este momento nosotros nos damos cuenta que nuestro Señor Jesucristo nos pone en ejemplo, en acción, el sacramento del bautismo. Él es bautizado como un hombre, como un ser humano. ¿Qué recibimos en el bautismo? En el bautismo nosotros recibimos al Espíritu Santo. Recibimos la gracia santificante. Recibimos el don de ser hijos de Dios y herederos de la gloria. Y se nos perdona el pecado original, que tiene su origen. El origen es desde la creación del ser humano, Adán y Eva. Adán como representante de todo el género humano, Eva como la representante de toda la vida de los seres humanos, ya que sabemos que la mujer es la que lleva durante un determinado tiempo en su vientre la vida de un próximo ser humano que nace a la vida, y que nosotros vemos que desde la concepción ya hay vida de un ser humano en el vientre de la mujer. Eva es la madre de toda la vida, de toda la creación. El pecado original es cometido por los primeros hombres. Les decimos los primeros padres. Dios les ha dado la información de que pueden tener todo tipo de acción y actividad en ese lugar llamado paraíso terrenal, en donde Dios los ha puesto a los dos. Tienen la flora y la fauna como su compañía, tienen la flora como su alimento, tienen toda la naturaleza como su casa. Dios los cuida, les da ángeles, como a cada uno tenemos el ángel de la guarda, para que sean protegidos y cuidados. Pero tienen ellos una libertad de decidir, de aceptar. El género humano, Adán y Eva, representando todo este género humano, se le da una información de no caer en la equivocación, de no caer en el error. Simbólicamente se menciona que pueden comer del árbol de la vida. La vida es Dios. Eso es lo que debemos nosotros siempre estar conectados, haber una sola comunicación, estar conectados con la vida, el árbol de la vida. Y la información que Dios, el consejo que Dios les da al género humano, Adán y Eva, en este caso, la representación del género humano es que no deben de comer de la sabiduría, que no deben de comer del conocimiento mundano y terrenal, porque el día que ellos coman de la sabiduría, que ellos tengan el conocimiento terrenal, corporal, mundano, llegarán a morir. Es el conocimiento del bien y del mal. Solo deben de comer, solo debemos de estar conectados con Dios. Este suceso, todo este suceso simbólico, está en el libro, en los primeros capítulos del libro del Génesis, el primer libro de la Sagrada Escritura. Y vemos cómo la mujer, la madre de la vida, tiene el acercamiento hacia la sabiduría, hacia el conocimiento del bien y del mal. Es inducida por una fuerza ajena a ella, por un poder que ella no lo puede hacer a un lado, por un espíritu, no lo menciona
bíblicamente, que es el maligno, la maldad, la envidia, que tiene esa energía negativa con respecto a la energía, a la tranquilidad, a la paz que existe en el género humano representado por Adán y Eva. El maligno, ese espíritu maligno, hace que la mujer se conecte, tenga un acercamiento total con la sabiduría, con el conocimiento del bien y del mal. La mujer toma y forma parte de esa sabiduría, de ese conocimiento del bien y el mal. Es la que toma la iniciativa por inducción de esa energía negativa, mala, por ese espíritu maligno. Este suceso se explica de una forma simbólica en el libro del Génesis. La mujer, al tener sabiduría, tener conocimiento, interpreta, conoce, razona, entiende, piensa, discierne, ella sola, personal, sin la comunicación con la vida, sin la comunicación con Dios. Abandona plenamente la fuerza divina, se distancia, hace un alejamiento total con la fuerza divina, se aleja de Dios. Al tener sabiduría propia, razonamiento propio, entendimiento propio, conocimiento propio, la ciencia de Dios la hace a un lado. Comienza la ciencia de la humanidad, comienza la ciencia de todo el género humano, la sabiduría, el raciocinio, la interpretación. La mujer, la madre de la vida, conlleva esta instancia a su pareja, que es representada por el varón, a Adán. Y todo el género humano nace de una mujer. Y ya la mujer transmite desde el seno materno a ese nuevo ser todo este conocimiento, toda esta sabiduría, toda esta fuerza de la cual la mujer ha caído, se ha retirado de la presencia del Señor. Esa desobediencia se le llama el pecado original. Al desobedecer a nuestro Padre Dios Creador, pero no por culpa propia, sino porque fue inducida por una fuerza que estaba más allá de su entendimiento, de su raciocinio, y cae en la sabiduría. Simbólicamente se nos menciona en el libro del Génesis que come del árbol de la sabiduría un fruto. No nos menciona que sea una manzana, come de un fruto, algo delicioso, porque es muy delicioso tener sabiduría propia, inteligencia, ciencia, conocimiento, raciocinio individual, personal, interpretación idónea del género humano. Es algo muy apreciado, y más en la actualidad lo podemos valorar sustancialmente. La mujer, al caer en la desobediencia, le invita a Adán, el hombre, en su totalidad, llega a tener la misma apreciación, la misma conducta, tener sabiduría propia y conocimiento propio. En Génesis nos menciona que Dios le pregunta en primer orden a Adán y no a Eva. Le pregunta al hombre en su totalidad, al ser humano, le dice que por qué se esconde de Dios, por
qué te alejas de mí? ¿Por qué no te acercas a mí? ¿Por qué no hay una comunicación conmigo? El hombre refiere que la madre de la vida, que la mujer que da vida en su vientre, lo ha hecho caer en el conocimiento del bien y del mal. Dios le pregunta a la mujer, ¿por qué has hecho que el hombre nazca, tenga desde su vientre ya ese conocimiento y sabiduría terrenal, mundana? Y la mujer dice y explica que la vida la ha marchitado, la ha alejado, ha sido engañada. Dios sabe que el ser humano, su creación, por su propia fuerza, no cayó en el error y no llegó a la desobediencia por sí mismo, sino que fue inducida por una fuerza externa, que en este caso es la maldad, es el maligno, es el espíritu de la maldad, que en la Biblia, en el Génesis, se le dice que es el demonio. Dios les promete a Adán y Eva que les va a mandar la salvación de lo que acaban de cometer por inducción. Les promete que en un tiempo determinado vendrá la salvación en ellos. Les promete el Salvador, les promete que les va a mandar esa salvación. Y ya después vemos que esa salvación, ese Salvador, es Jesucristo, que llegó aproximadamente hace 2015, 2016 años, a este año que estamos, 2016 años. Y para ese entonces Adán y Eva, representando al género humano, pasaron casi 3000 años para que llegara nuestro Señor Jesucristo a salvar al género humano. No iba a llegar a salvar a un hombre llamado Adán, ni tampoco a una mujer llamada Eva. Son la representación de toda la humanidad. Entonces vemos que en el bautismo se nos perdona ese pecado original que es la desobediencia. Nuestro Señor Jesucristo es bautizado en el río Jordán por su primo Juan el Bautista, que no era su apellido, le decían Bautista porque bautizaba. Juan, hijo de Zacarías y de Isabel, dos personajes que ya estaban ancianos, uno sacerdote y la mujer ya de avanzada edad, que fue visitada y fue acompañada por nuestra Santísima Madre los últimos 3 meses de su embarazo, Isabel, y cuando nace Juan el Bautista, ¿sí? 3 meses tenía ya María cuando nace Juan el Bautista. 3 meses tenía María de embarazada cuando nace Juan el Bautista. Juan, siendo que María e Isabel eran primas, pues Juan y Jesucristo, por lo tanto, iban a ser primos. Cuando Juan crece, vive en el desierto, empieza a predicar el bautismo, empieza a predicarle a la gente que se arrepienta, que se reconcilie con Dios, que haga a un lado esa sabiduría, ese entendimiento, ese raciocinio, ese conocimiento del bien y el mal terrenal, mundano, que nos lleva a la perdición. Que tengamos una comunicación y una unión, que sigamos comiendo del árbol de la vida, que es Dios. Y pide que se arrepientan y se reconcilien con Dios. Isabel y Zacarías ya no estaban presentes, era Juan hijo único y vivía en el desierto, vestía muy sencillamente y comía insectos, comía hierba, se alimentaba de una manera muy sencilla, muy humilde, aborrecía lo mundano y lo terrenal. Cuando Jesucristo llega a él, Juan el Bautista le dice que cómo es posible que él lo vaya a bautizar, sino que Jesucristo es el que nos tiene que bautizar con el Espíritu Santo. Y Jesús le dice, esto es necesario que se haga, precisamente para que nosotros ahora tengamos presencia de ese sacramento que así le llamamos en la Iglesia Católica,
de ese sacramento tan importante que es de iniciación, el bautismo. Y Juan bautiza a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos 3 evangelios que nos hablan, 4 evangelios que nos hablan: Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que nos hablan del bautismo del Señor, que Jesús es bautizado. Aquí vemos cómo, en el tercer año litúrgico, ciclo C, vemos a Lucas cómo nos menciona este suceso. Muy poco nos dice con respecto a este suceso. Recordemos que Lucas era un médico, recordemos que no fue discípulo de los 12 que estuvieron con Jesucristo. Es una personalidad que se dedicó a investigar, a estudiar, y con la inspiración del Espíritu Santo escribió el Evangelio y escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, y están íntegros dentro de la Sagrada Escritura, y los cuales tenemos aquí y los estamos pudiendo leer y estudiar y entender e interpretar. Lucas, un personaje que tenía pues bastante conocimiento de las cosas de nuestro Señor Jesucristo, porque se informó, estudió, era un condiscípulo de Pablo, conocía a Marcos y a varios personajes de los discípulos y de la gente de aquel entonces. Le apuntalaron y le explicaron los sucesos de nuestro Señor Jesucristo. No sabemos si Lucas en algún determinado momento escuchó a Jesucristo en tantas prédicas que tuvo nuestro Señor Jesucristo, pero aquí tenemos un pequeño relato del sacramento del bautismo, el cual Lucas lo evoca de una manera distinta que los otros evangelistas. Y vemos cómo nos menciona que en aquel entonces el pueblo estaba en expectación, y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. La gente estaba equivocada. Viendo la actitud, el comportamiento de Juan, viniendo de un hijo de un sacerdote, en un determinado momento pensaron que Juan era el Salvador, era el enviado por nuestro Padre Dios, era el Hijo de Dios, era el Mesías. ¿Por qué? Porque veían su comportamiento humilde, sencillo, predicaba, se reconciliaba, ayudaba a los demás, era hijo único de 2 personajes que ya no estaban presentes. Y dice Juan, aquí en la lectura, que toma la palabra y les dice a todos: yo les bautizo con agua nada más, con agua. ¿Por qué con agua? Porque el agua es el símbolo de la purificación. En aquel entonces no existía el jabón para lavarse, ni el gel antibacterial, no existía el champú, no existía el alcohol, no existía algún medicamento para matar gérmenes. Todo se lavaba, se limpiaba con pura agua natural. No había purificadoras de agua. El agua la traían de los lagos y de los ríos, para beber y para bañarse y para lavarse. El agua era un símbolo de limpieza. Por eso los bautizaba con agua. A lo mejor en la actualidad les diría: pónganse gel antibacterial en la cabeza, en las manos, en la cara, como símbolo de limpieza para que mates tus gérmenes. Pero un simbolismo del agua. El agua, se nos decía en un tiempo determinado en nuestra época, que es lavadora, ¿verdad? Que es incolora, insabora, inolora. Y bueno, ya en la actualidad tenemos diferentes tipos de aguas. Ya cuando las purifican de una manera distinta. No todas las aguas son purificadas de la misma manera. Pero en aquel entonces era un símbolo el agua de limpieza. Y les decía: límpiense. ¿De qué? No de las bacterias, sino del pecado. Reconcíliense con el Señor. Y la gente iba al río, se metía al río. Juan
les echaba agua en símbolo de limpieza, y la gente se arrepentía de sus pecados, de sus malas actitudes, de su soberbia, de todos sus malos pecados capitales que tenían, como la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la pereza, la gula, y se arrepentían, y Juan decía: arrepiéntete de tus pecados. Esa palabra la escuchamos cuando empieza la semana, 40 días antes de la Semana Santa, cuando tenemos el miércoles de ceniza, y de una manera tradicional, por costumbre, vamos a la iglesia y nos ponemos una cruz de ceniza en la cabeza o en la frente y decimos: arrepiéntete de tus pecados, cree en el Evangelio. Nos decimos eso. Muchos de nosotros hacemos esa actitud. Los católicos vamos a la iglesia el miércoles de ceniza y nos ponemos esa ceniza. ¿Por qué ceniza? Porque polvo somos y en polvo nos vamos a convertir. Y decimos: arrepiente de tus pecados, lo mismo que Juan Bautista les decía a la gente. Y muy claramente les dice: yo les bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo, que es Jesucristo. Y dice: yo no merezco desatar la correa de sus sandalias. Pues no, nadie merece nada, porque nuestro Señor Jesucristo, después, o decir de alguna manera que es el Hijo de Dios, al final de cuentas es Dios. Dice: no merezco desatarle la correa de sus sandalias. Tan sencillo y tan humilde, tan sencillo y tan humildes debemos de ser también nosotros. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Y vemos cómo esto sí se sucede cuando nuestro Señor Jesucristo, después de 3 años de preparar a su gente, a preparar a los discípulos, la primera iglesia, 12 discípulos, incluyendo a Judas Iscariote, 12 discípulos, y muchos discípulos más, que bueno, era tanta gente que lo seguía. Durante 3 años les estuvo explicando la doctrina, cómo debían de comportarse y aprender y hacer las cosas correctamente, porque a pesar de que tenían tantos libros de los profetas, 12 libros de profetas menores y como 5 libros, 6 libros de profetas mayores, y tenían libros del Antiguo Testamento, aparte del Pentateuco, tenían varios libros: el libro de Josué, el libro de Samuel, el libro de las Crónicas, el libro de los Reyes, el libro de Ruth, el libro de Judith, de Esdras, de Nehemías. Tenían muchos libros en donde se explican detalladamente las leyes de nuestro Padre Dios, y que no se cumplían, las entendían mal. Jesucristo dura 3 años explicándoles, enseñándoles. Después del cabo de estos 3 años, nuestro Señor Jesucristo muere el viernes, resucita en domingo, y pasan 50 días después de su resurrección, y el Espíritu Santo viene sobre toda la gente, principalmente sobre los discípulos. Ya no estaba Judas Iscariote, nada más estaban 11 discípulos, ¿sí? Porque Judas Iscariote se había tratado de ahorcar y murió por accidente. Se cayó de la rama y se accidentó. Se quiso ahorcar, pero no se pudo ahorcar, por su desesperación de haber hecho lo más difícil: haber llevado a Jesucristo ante el Sanedrín, pensando que iba a llegarse a un acuerdo entre el Sanedrín y Jesucristo, y siendo que le cambiaron la forma los del Sanedrín, y en vez de llegar a un acuerdo, en vez de platicar con nuestro Señor Jesucristo, lo aprenden como si fuera un reo, lo condenan y lo llevan ante Pilato para que lo mande a matar. Y ese suceso ustedes lo conocen, pero en estos próximos meses lo vamos a recordar. Y nuestro Señor Jesucristo, después del domingo de resurrección, pasan 40 días y sigue apareciendo a sus discípulos, pero después de los 40 días pasan 10 días más y les manda el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, como nos dice aquí, y fuego. ¿Por qué? Porque caen, cuando están reunidos en una misma habitación los discípulos, el Espíritu Santo llega a todos y caen unas lenguas como de fuego encima de ellos. Así nos lo explica Lucas, así lo explicó, todos los discípulos lo explicaron, y así sucedió.
Y nos dice la lectura, en un bautismo general Jesús también se bautizó, porque así quería nuestro Señor Jesucristo que se quedara como ejemplo, como forma, para que todos lo hiciéramos. Todos nosotros debemos de estar ya bautizados. Quien no está bautizado debe de ser bautizado, para que tenga ya la iniciación de su salvación. Dentro de la Iglesia Católica o no dentro de la Iglesia Católica, todos debemos de estar bautizados. Todos podemos bautizar, todos, dejándole caer agua natural a la personita, a la persona que no está bautizada, y diciendo: yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, con el nombre que ya hayan decidido o con el nombre que ustedes le quieran poner a esa persona que no está bautizada. Ya si lo hacen dentro de una iglesia, ya si lo hacen dentro de la Iglesia Católica o en un representante, un presbítero, un sacerdote, un pastor, bueno, ya es una forma más firme, pero todos podemos bautizar. Si una persona, una mamá o el papá, desde el momento en que tiene el embarazo la señora, el bebé tiene unos meses en el vientre de la madre, y ustedes por deseo ya lo bautizan, también es un bautizo de deseo y ya queda bautizado ese bebé. Y cuando nace, pues lo pueden bautizar sacramentalmente o dejarle caer agua en su cabeza. Es un bautismo de deseo. Entonces ese niño ya también está bautizado, o esa niña. Jesús también se bautizó. Y mientras oraba, Jesucristo estaba haciendo oración. Jesucristo no se estaba arrepintiendo de sus pecados, porque nuestro Señor Jesucristo no se equivocó. No tuvo pecados. Pero Él estaba orando. No nos dice qué tipo de oración, pero les apuesto que no estaba rezando el rosario. Ni tampoco la oración de Judas Tadeo. Ni la oración de San Charbel. Ni la oración del Sagrado Corazón de María. No. Posiblemente la oración que estaba rezando, siendo judío él, era la proclamación de uno de los 150 salmos que tenemos. Alguna aclamación y alabanza. No nos dice aquí, pero posiblemente era eso. En ese momento se abrió el cielo. El abrirse el cielo es lo que se haya habido una puerta en el cielo, ¿no? Es una forma de decir que del cielo, ¿sí?, bajó el Espíritu Santo sobre él en forma de paloma, porque nos dicen los evangelios que una paloma estaba volando, sobrevolando por la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Una paloma, un animal muy representativo dentro de la fauna de nuestro Padre Dios. Recordemos o leamos la época en el Génesis también, en la época de Noé, cuando pasó el diluvio y cuando el arca estuvo flotando y cuando se secó la tierra y se atrancó la arca, Noé abrió una ventana del arca y soltó en una de tantas aves, soltó una paloma, y la paloma regresó en su pico con una rama. Eso quería decir que la tierra estaba seca. La paloma es un animal con un símbolo muy importante en la fauna de la creación de nuestro Padre Dios. Y esta paloma estaba volando por encima de nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que decimos nosotros, o le damos esa apariencia, ese simbolismo de que el Espíritu Santo es una paloma, pero no es que las palomas sean el Espíritu Santo, es un simbolismo. Volaba por ahí esa paloma encima de la cabeza de nuestro Señor Jesucristo. Me llamó mucho la atención en una ocasión cuando un papa, Juan Pablo II, estaba en su homilía ahí en el Vaticano, en el púlpito, como se pudiera decir, o en el ventanal, y cuando estaba él
acabando de su homilía, una paloma estaba volando sobre su cabeza. Es un símbolo de que el Espíritu Santo se hace presente, ¿no? Bueno, y aquí nos menciona que vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, el amado, el predilecto. Me preguntarían ustedes en qué idioma habló nuestro Padre Dios. ¿En arameo? ¿En hebreo? ¿En griego? ¿Sí? ¿En romano? ¿En saduceo? ¿Con qué idioma hablaría nuestro Padre Dios que le entendieron? ¿Quién le entendió? Posiblemente los discípulos, pero quien sí escuchó eso fue nuestro Señor Jesucristo y Juan. Ellos sí lo entendieron. Se escuchó esa voz. Es una de las ocasiones que vemos cómo el sonido, la voz de Dios Padre se escucha en la tierra. Y bueno, muy claramente nuestro Padre Dios dice que Jesucristo es su Hijo. Es el amado y el predilecto. Jesucristo era judío. Los judíos debieron de haber tenido esta información y no aceptar a nuestro Señor Jesucristo como lo que se está mencionando aquí. En la actualidad, los judíos no aceptan a Jesucristo como el Hijo de Dios. Para ellos sigue siendo eso una blasfemia. Entonces vemos cómo en este Evangelio de Lucas se nos está explicando cómo se suscitó el bautismo y cómo nosotros, desde que fuimos bautizados, ya tenemos el primer sacramento de iniciación para llevar a cabo nuestra salvación. Y tenemos que cumplir con los otros 6 sacramentos dentro de la Iglesia Católica. En otras iglesias, bueno, pues es diferente. Lo importante es el primer sacramento o la primera acción, que es el bautismo, para que tú tengas al Espíritu Santo y el Espíritu Santo te guíe, te llene de sus dones y te pongas a hacer las obras de caridad espirituales y corporales. Pasemos a la primera lectura del profeta Isaías, capítulo 42, del 1 al 4 y del 6 al 7. Y nos vamos a dar cuenta cómo ya todo esto estaba profetizado, lo que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, y que también está escrito en el Evangelio de Mateo y Marcos y Juan. Pero veamos cómo en la primera lectura, en este profeta mayor, Isaías, nos menciona lo que acabamos de leer y entender. Así dice el Señor: mirad a mi siervo a quien sostengo, Jesucristo, su siervo. Lo sostiene, sí, lo atiende, los ángeles lo cuidan, los ángeles lo protegen. Dice mi elegido, pues sí, ha sido su elegido, a quien prefiero, así lo dijo cuando se abrió el cielo y se escuchó su voz. Se cumple esta profecía de Isaías en ese momento en que Jesucristo es bautizado. Sobre él he puesto mi espíritu, el Espíritu Santo bajó sobre nuestro Señor Jesucristo, y por eso empezó su predicación nuestro Señor Jesucristo a la edad de los 30 años, no antes, como vulgarmente se dice, que ya nuestro Señor Jesucristo antes de los 30 años, cuando era niño, cuando era joven, ya tenía acciones divinas, actitudes, hacía milagritos. Pura mentira, eso no puede ser posible. El Espíritu Santo llega a él se mantuvo bajo la autoridad de José y María. ¿Se acuerdan de aquella vez que se quedó en el templo hablando con los sacerdotes y que dijo que por qué lo buscaban? Pero se regresó con José y María a Nazaret en la caravana bajo la autoridad de ¿quién? De José y María, para que veamos que debemos estar bajo la autoridad de nuestros padres. Es muy importante eso, connotarlo y tenerlo en cuenta. Jesucristo, entonces, es el Hijo de Dios, así lo refiere el Evangelio, así lo refirió el profeta Isaías. Sobre él he puesto mi espíritu para que traiga el derecho a las naciones. Y sí, Jesucristo dejó una doctrina durante 3 años, le explicó. No gritara. Jesucristo no enseñaba con gritos como lo enseñan los maestros en la actualidad, como lo enseñan los profesores, como lo enseñan los políticos, como lo enseña el papá y la mamá en una familia, a gritos. ¿Sí? Anteriormente a golpes, decían,
debe de entrar la educación a golpes. ¿Cómo llegaron aquí los sacerdotes en América a evangelizar a los indios? Con castigos, con golpes, con latigazos. Así los querían evangelizar. Pobres indígenas de aquí, de este México. Y qué mala decisión de los presbíteros sacerdotes, de los frailes que llegaron aquí a educar de una manera errónea. ¿Quiénes eran los franciscanos? Los dominicos, los principales. Había de otros, pero bueno, eso eran la mayoría. ¿Eh? Vinieron a castigar aquí para evangelizar, según ellos, para que les entrara a golpes la educación. Cristo no gritó, no clamará, no voceará por las calles, pues ni iba a estar escandaloso. ¿Sí? Enseñaba de una manera sencilla, humilde, con parábolas, con mensajes, con ejemplos. La caña cascada no la quebrará. No venía a castigar, venía a ayudar, a curar enfermos. Curó a muchos enfermos, ayudó a mucha gente, resucitó a varios, a Lázaro, al hijo de Naín y por ahí a algunos otros. ¿Sí? El pábilo vacilante no la pagará. Aquellas personas como ese joven rico que llegó a él y que le pidió ser o llegar a ser perfecto, y Jesucristo le dijo cuál era la forma que tenía para poder llegar a ser perfecto, y el joven rico no pudo vender todo lo que tenía, dárselo a los pobres y después seguir a Jesucristo. Ese pábilo no la pagó, le enseñó, lo hizo entender la palabra de Dios. Promoverá fielmente el derecho. Todos tenemos derecho a ser hijos de Dios y herederos de la gloria. No vacilará ni se quebrará hasta implantar el derecho en la tierra. La palabra de Dios existe. Los discípulos dejaron a otros, y esos a otros, hasta la actualidad, que hay millones y millones de discípulos, no solo en la Iglesia Católica, sino en muchas iglesias. Y sus leyes que esperan las islas, todos los confines de la tierra. Sus leyes se deben de propagar por todos lados, por todo el fin del mundo. Yo, el Señor, te he llamado con justicia, dice nuestro Padre Dios. Te he cogido de la mano. Nuestro Padre Dios cogió de la mano a nuestro Señor Jesucristo, lo ayudó siempre, nos ayuda a nosotros también, nos ha llamado a cada uno de nosotros. Te he formado y te he hecho alianza de un pueblo. A nuestro Señor Jesucristo lo llamó y lo hizo alianza de un pueblo. Recordemos que no lo aceptaron los judíos, y la alianza se ha hecho extensa hacia todas las naciones, principalmente ahora a todos los paganos, a todos los que no son judíos, para que abran los ojos de los ciegos. Bueno, eso lo vimos, le devolvía la vista a los ciegos, pero no hablamos solamente de las cosas corporales, sino también a las personas que estaban ignorantes del conocimiento de las cosas de Dios. También los adoctrinó y les abrió los ojos a los 12 discípulos, a Pedro y a Andrés. Los dejó de ser pescadores de peces para hacerlos pescadores, pero de hombres. A Mateo lo retiró de estar cobrando impuestos de ese trabajo nefasto y lo puso a predicar. ¿Sí? Y así consecutivamente a todos los discípulos, a los 12 principalmente. Y te he hecho alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abran los ojos a los ciegos, saques a los cautivos de la prisión. No una prisión de rejas, sino una prisión de malas actitudes, de malas conductas. Al conocer la palabra de Dios, la doctrina, llegas a tener conocimiento de la verdad y de cómo resolver las situaciones críticas que te van pasando en la vida. Y de la mazmorra a los que habitan en las tinieblas. Si tú no conoces a Dios, estás en la oscuridad. No aprendes su palabra, estás en las tinieblas. Si tienes muchas equivocaciones en el mundo, pues es como si estuvieras caminando a ciegas. Y cuando conoces a Dios, tienes soluciones, tienes respuestas, tienes amor, tienes paz, tienes alegría, tienes satisfacción. Y logras llegar con felicidad hasta donde Dios dice que vas a vivir. Recuerda que no nos vamos a ir antes, ni nos vamos a ir después. Tenemos nuestro día, nuestra hora, nuestro minuto.
Aunque vivas una vida sana, el día que te tengas que ir, te vas. Y aunque vivas una vida con muchas enfermedades, la enfermedad no te va a quitar la vida. Te vas a ir el día que te tengas que ir, estés enfermo o estés sano. Por lo tanto, lo que nos corresponde hacer es continuar con los dones del Espíritu Santo que recibiste en el bautismo y ponerte a trabajar con las obras de misericordia corporales y espirituales. Hoy te las vamos a recordar, las obras de misericordia, pero vamos a terminar con la tercera lectura. Lectura de los libros del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 34 al 38. ¿Qué nos dice Lucas en los Hechos de los Apóstoles? Porque este libro lo escribió Lucas también, igual que el Evangelio que acabamos de leer. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, Simón Pedro, el pescador, el discípulo de nuestro Señor Jesucristo, está claro que Dios no hace distinciones. Pues no. La palabra de Dios llegó ya a todo el mundo. Anteriormente era quizá nada más al pueblo judío, a esas 12 tribus, a los 12 hijos de Jacob. Ahora la palabra de Dios es para todos. Acepta al que lo teme y practica la justicia. Hay que practicar la justicia. Hay que ser temerosos de las cosas de Dios. El ser temeroso es no tener miedo, no es eso. Es ponerle atención, tomarlo en serio. Envió su palabra a los israelitas, sí, a ellos se los envió, anunciándoles la paz que traería Jesucristo, el Señor de todos. Empezó allí. ¿Se acuerdan que Jesús entró al templo y leyó una parte de un libro de los profetas mayores? Y dijo, hoy se ha cumplido esta escritura, y se enojaron. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo lo de los profetas. Jesucristo era el cumplimiento de toda la palabra de los profetas. Conocéis lo que sucedió en el país de los judíos. Todos nosotros sabemos lo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo cuando Juan predicaba el bautismo. Desde ahí empezó todo. Porque no nos platica la Sagrada Escritura cuántas mesas, cuántas sillas, cuántas ruedas, cuántas puertas hizo nuestro Señor Jesucristo de madera. No nos mencionan nada de eso porque no era importante. Estuvo viviendo bajo la autoridad de José y María hasta los 30 años y después ya no estaba José. Nada más existía María, ya José había fallecido. No tenemos nota de cuándo fue eso, ni dónde está enterrado, ni dónde están sus restos. Al igual que María, Pero bueno, eso no es un punto ahorita a aclarar. Pero vemos como nuestro Señor Jesucristo antes de los 30 años no tenemos ninguna información de lo que estuvo haciendo porque su vida pública empezó a los 30 años. En el bautismo con Juan, como dice esta lectura de los Hechos de los Apóstoles. Cuando Juan predicaba el bautismo, aunque la cosa empezó en Galilea, en Nazaret. Me refiero a Jesús de Nazaret ahí, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo llenó de fuerza a nuestro Señor Jesucristo para que empezara su trabajo durante 3 años. Tú tienes el Espíritu Santo desde que eres pequeño, porque fuiste bautizado, los que ya estamos bautizados desde pequeños, y entonces desde pequeños debemos de haber empezado ya nuestro trabajo. Jesucristo empezó su trabajo a los 30 años cuando recibió el Espíritu Santo. Entonces nosotros, ¿cuántos años tenemos? Son los años que llevas tú en la vida con el Espíritu Santo. ¿Y qué has hecho? ¿Mucho? Bueno, poco, apúrate. Nada, pues ya empieza. Aunque la cosa empezó en Galilea, dice, me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el diablo. Nuestro Señor Jesucristo hizo el bien curando enfermos no solamente físicamente, sino también espiritualmente. Y a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo, dice. O sea, que estaban acosados, que estaban, pues de alguna manera siendo violentados por las situaciones malignas. Porque Dios estaba con él. El Espíritu Santo, Dios está con nosotros. Entonces ya no hay cavidad de un espíritu maligno que habite en tu cuerpo, en tu corazón, porque ya el Espíritu Santo habita en ti. Si estás bautizado, si ya recibiste al Espíritu Santo. Entonces es muy importante que tú lo tengas eso en conocimiento. Los Hechos de los Apóstoles, Lucas nos dice que Pedro dice esto y que nos anuncia que está muy claro.
no hace distinción de personas, y el Espíritu Santo es la fuerza que tenemos cada uno de nosotros. El Salmo responsorial dice: el Señor bendice a su pueblo con la paz. ¿Sí? Hijos de Dios, aclamar al Señor, aclamar la gloria del nombre del Señor. Postraos ante el Señor en el atrio sagrado. La voz del Señor sobre las aguas. El Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente. La voz del Señor es magnífica. El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta por encima del aguacero. El Señor se sienta como Rey eterno. Salmo número 28. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Nos bendice el Señor siempre. Nos da esa paz, esa felicidad, cuando lo alcanzamos a conocer. ¿Cuáles son las obras de misericordia a las que nos debemos remontar teniendo ya el Espíritu Santo para que nos pongamos a trabajar? Son 7, corporales o materiales. 1. A ver, pongan atención. Visitar y cuidar a los enfermos. O sea, hay que ayudar a los enfermos. Visitarlos y cuidarlos. A los que tenemos en casa, a los que no tenemos en casa. Hay que visitarlos y cuidarlos. Es una obra. Ese es tu trabajo. Otra, dar de comer al hambriento. Sí, darle de comer, no solamente de una forma de alimento físico, ¿sí? Le puedes dar de comer al hambriento cuando necesita las cosas de Dios, enseñarle. Dar de beber al sediento. No solamente darle de beber al que no tiene que beber, ¿sí? Ahorita le dirás, bueno, le voy a dar un refresco al indigente, le voy a dar una cerveza al que anda en la... No, darle de beber al sediento es al que tiene sed de Dios, sed de justicia, sed de paz, sed de tranquilidad. Dar posada al peregrino. Ayudar a aquellos que no tienen hogar, que no saben en dónde deben de estar. No encuentran dónde reposar su cabeza. Vestir al desnudo. El vestido. Gente que necesita ropa, vestido, pero vestirse también en el Señor, en el conocimiento, en las gracias, en la felicidad que nos lleva a nosotros y que hay que llevar a los demás también a que tengan esa felicidad, que se revistan del Señor. Redimir al cautivo. ¿Sí? Hay que rescatar a aquellos que están lejos del Señor. Hay que rescatarlos, hay que orientarlos. Nos menciona enterrar a los muertos. Es una obra de caridad. Hay que cumplir. A lo mejor no hay nadie que pueda enterrar a esa persona. Bueno, pues nosotros paguemos y llevemos para enterrar a esa persona. Que se concluya esa persona para que ya haya terminado y su cuerpo esté reposando en un lugar determinado. Enterrar a los muertos no solamente es algo físico, sino también algo espiritual. Enterrarlos. Ponerlos en un lugar apropiado. Acuérdense que estamos muertos cuando no conocemos a Dios. Y un lugar apropiado es darles el conocimiento, darles los instrumentos para que conozcan a Dios. Esos son 7 obras de misericordia corporales. Ahora, las 7 obras de misericordia espirituales. La primera, enseñar al que no sabe. Hay que enseñar al que no sabe de las cosas del Señor. No al que no sabe leer y escribir, no. Al que no sabe las cosas de Dios, la doctrina. ¿Cuántos libros tenemos en el Antiguo Testamento? 46. En el Nuevo, 27. Son 73 libros. Tenemos 4 evangelios. Tenemos el Pentateuco, que son 5 libros. Tenemos los libros, 21 cartas en el Nuevo Testamento, didácticas. Tenemos un libro profético, el Apocalipsis. El número 2, dar buen consejo al que lo necesita. Un buen consejo es con referencia a las cosas de Dios, no con referencia a nuestra. Entonces necesitas tener conocimiento de Dios para dar un buen consejo. 3,
corregir al que se equivoca. Al que se equivoca, corregirlo. ¿Cuántas mujeres se equivocan y quieren abortar? ¿Cuántas personas se cambian de iglesia, de credo, o dejan de creer en Dios? ¿Cuántas personas cometen errores, pecados en contra de nuestro Padre Dios? Recuerden que un pecado es una acción en contra de Dios. Perdonar las injurias. Hay que perdonar. Perdonar a los que nos ofenden. Esa es una obra de misericordia. Hay que consolar al triste. No al triste porque no tiene dinero, porque no fue a una fiesta, porque no está bailando, no. Consolar al triste es al que está afligido por las cosas que le están pasando en el mundo, porque está lejos de las cosas de Dios y por lo tanto, pues está sufriendo. Hay que consolarlo. 6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás. Hay que tenerles consideración a todas aquellas personas que tienen defectos físicos, que tienen deficiencia en alguno de sus 5 sentidos. Número 7. Rogar a Dios por los vivos y los difuntos. Hacer oración por los vivos y los difuntos, los que ya se fueron. Esto es muy importante, son las 7 obras corporales y espirituales. Este próximo domingo empezamos el bautismo. El bautismo no es un sacramento X, no, es el primer sacramento de iniciación. Damos inicio y lo primero es el Espíritu Santo, y ya lo tenemos cada uno de nosotros y tenemos sus dones. ¿Qué don tienes tú? Ese es el que debes de ponerlo a trabajar. Es muy distinto al don que tiene otro. Por lo tanto, tú ponte a trabajar con tu don que tienes. Próximo domingo, bautismo del Señor. Próximo domingo, acción de tu bautismo que recibiste desde que fuiste niño y que ya cuántos años tienes y que pues tienes que ponerte a laborar en las cosas del Señor. Que Dios nos bendiga.